Bienvenidos a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Para mí es un gusto en esta ocasión presentar a la magistrada Camelia Gaspar Martínez de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En esta ocasión nosotros hablaremos sobre las mujeres indígenas y la justicia. Magistrada, bienvenida a este programa. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este tema? Y bueno, ¿cuáles son también los retos a futuro? Bueno, pues muchas gracias por el espacio a Justicia TV y también a la Asociación de Mujeres Magistradas por la invitación a esta entrevista. Para mí es muy importante la difusión de los derechos de las mujeres de manera general, de manera también importante los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando hablamos de justicia creo que es un tema muy puntual que tenemos que tocar también, entonces por eso pues agradecer el espacio. Como sabemos, pues estamos en un país donde tenemos más de 23 millones de personas indígenas, tenemos 68 lenguas indígenas que están en una crisis, están en un tema a punto de desaparecer, entonces creo que después es muy importante hablar de estos temas cuando hablamos de justicia. Y bueno, también decir que en la Asociación de Mujeres Magistradas, es un espacio en el que justo hablamos de esto, ¿no? Del acceso de las personas a los derechos humanos y en especial, pues, en esta ocasión de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas pues son más de la mitad del total de la población indígena, por eso creo que es muy importante hablar de ellas. Es importante que todo el sistema de justicia esté permeado por esta visión transversalmente, que se hable pues con una perspectiva de género, pero también con una perspectiva intercultural, con esta perspectiva interseccional que se ha hablado. Cómo podemos, cuando estamos como juzgadoras, como juezas, como jueces ante un caso, cómo podemos ver las problemáticas que nos llegan como juzgadoras, cómo podemos verlo con esta visión de género y con esta visión de interculturalidad. Y para eso, pues es muy importante conocer el contexto en el que están viviendo actualmente las mujeres indígenas. Podemos decir que ha habido un avance en el cumplimiento de sus derechos, pero también actualmente aún hay mujeres analfabetas, aún hay mujeres que viven en situación de violencia, aún hay mujeres que pues tienen esta falta de acceso de los derechos humanos. Entonces, por eso es importante difundir los derechos humanos, y creo que con independencia a todo el reconocimiento legal que ha habido, creo que es muy importante la difusión, de conocer a las mujeres, conocer en qué contexto viven, conocer cuánta población indígena hay y conocer pues todos los retos que tienen, ¿no? Para vivir en este país, y también saber que hay una visión también que es necesario ir desmontando cuando de repente podemos decir que no hay este contexto, ¿no? No hay mujeres indígenas en el país y que haya una igualdad, ¿no? Entre toda la sociedad y pues realmente no. Entonces, y ya cuando a la hora como juzgadoras, ya a la hora de que nos resolvemos de manera específica cada caso, pues ahí nos damos cuenta de que sí hay casos, de que sí hay situaciones en las que hay desigualdades. Entonces, para mí, pues es muy importante difundir eso, y también que el sistema de justicia lo conozca y que sepamos qué hacer cuando nos encontramos un caso así, ¿no? Cuando nos llega un caso así de esa naturaleza. Justamente la pregunta que yo le quiero plantear es en relación a lo que a la actividad que desempeña en su día a día. ¿De qué manera hacer visible esta necesidad de apoyar a las mujeres indígenas y de qué manera hacer realidad sus derechos? Usted, por ejemplo, como juzgadora desde su ámbito, ¿de qué manera cree que se puede aportar a que sean más visibles los derechos de las mujeres indígenas? Pues pienso que uno de los retos que tenemos como sociedad es
reconocer que las mujeres indígenas no solamente son personas que están ahí en sus comunidades, sino que aportan, son mujeres que aportan con sus conocimientos, por ejemplo, en el ámbito de salud, en el ámbito de medicina natural, en el tema de artes, por ejemplo, las mujeres guardan una serie de conocimientos que transmiten de generación en generación en el tema de las artes, ¿no? En el tema también de del conocimiento de la tierra, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en una crisis también climática, las mujeres indígenas guardan muchísimos saberes en relación a cómo valoramos la naturaleza, ¿no? También las mujeres pues tienen una serie de conocimientos sobre la crianza de seres humanos, sobre los alimentos, sobre cómo alimentar bien a las personas. Entonces, las mujeres indígenas en el tema de los conocimientos culturales también, en varios temas las mujeres tienen muchísimos conocimientos que de repente no valoramos. Hablamos de mujeres indígenas y no vemos todo ese aporte que han hecho. Ellas son las transmisoras, pues, de generación en generación de nuestra riqueza cultural. Entonces, creo que es muy importante verlas de esa manera y ver que también en ese contexto es importante, pues, reconocerles sus derechos y que las veamos como con gran aporte y que viven en condiciones en las que hay que mejorar las condiciones en las que están sus comunidades, fortalecer sus comunidades. Pareciera también que de repente podemos tener la visión de que tienen que salir de sus comunidades para estar bien y no es así. Si nosotros creo que mejoramos los servicios en sus comunidades, yo creo que ellas vivirán en un contexto pues contentas con el acceso a derechos, ¿no? Entonces pienso que las mujeres indígenas también pues tienen derecho de eso, de ejercer como lo que ellas quieran, lo que ellas necesiten, ¿no? Entonces, pues pienso eso, pienso que el sistema de justicia tenemos un gran reto con las mujeres porque son pocas las que tenemos como garantizado este acceso a la justicia, ¿no? Entonces, pienso que es una deuda que tenemos, ¿no? Muchas mujeres no llegan al sistema de justicia porque les quedan lejos los ministerios públicos, porque les quedan lejos los tribunales, los juzgados, entonces se quedan en sus comunidades. O por desconocimiento podría ser también. O por desconocimiento justo de las instituciones, de a dónde ir, de qué puertas tocar y de a dónde ir a pedir los derechos, ¿no? El tema de las lenguas indígenas también, ¿no? El tema de que pues no son comprendidas en sus lenguas, eso también es, pues es importante, es una barrera que hay y eso, creo que son varios retos que tenemos en el sistema de justicia y como sociedad también, ¿no? De cómo le hacemos para valorar todo ese conocimiento, para valorar a las mujeres y cómo nuestras instituciones jurídicas pues garantizan estos derechos. Y justamente hablando de derechos vulnerados, digo, sabemos que las mujeres indígenas pues han sido por mucho tiempo discriminadas, pero bueno, también hay derechos en los que pues también hay muchos retos, como usted lo menciona, hablando por ejemplo en el ámbito electoral. En este año 2023, que es el 70 aniversario del reconocimiento del voto de la mujer, a partir de la reforma constitucional del artículo 34 en 1953, bueno, pues vemos que hoy muchas mujeres ya pueden acceder a cargos de elección popular, tenemos mujeres participando en política, mujeres siendo magistradas, juezas. A usted desde su papel, pues, ¿qué representa que se haya logrado este nivel de participación de la mujer paulatinamente, por supuesto, porque obviamente se han tenido que enfrentar diversas barreras? Sí, es un tema muy importante. Yo considero que la participación política de las mujeres indígenas es como una puerta que abre pues el acceso a otros derechos. Si una mujer pienso que participa y hace escuchar su voz, pues vamos a saber qué necesita, vamos a saber cómo piensa, vamos a saber qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. En Oaxaca, por ejemplo, en este 2023, pues también se ha modificado la norma para que a partir de este año todos los municipios que son indígenas tengan como una composición paritaria, es decir, que mismo número de hombres, mismo número de mujeres estén en los ayuntamientos y eso
Pues pienso que es un avance, pienso que es importante, pues, pues que las mujeres tengan acceso a estos derechos. Entonces, definitivamente yo lo veo como un avance. También, pues, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, ha dicho que es importante que las mujeres indígenas puedan pues incluirse en otros espacios, por ejemplo, los que usted comentaba, el de el acceso a que sean juezas, a que sean servidoras públicas en los diferentes niveles, porque lo que la comisión dice es que desde esos espacios van a aportar desde su visión. Entonces, si es en el tema de recursos naturales, ellas van a aportar con esa visión. Si es desde la economía, van a aportar con esos conocimientos. Entonces, es bien importante cómo pues podemos, esto que usted comenta, ayuda pues a avanzar con los derechos de las mujeres. Entonces, pues esperamos que se siga avanzando. Una de las problemáticas que ha surgido a raíz de este tema es la violencia política, ¿no? Cómo se empieza como a objetar la participación y creo que las mujeres lo han hecho bien, lo han avanzado bastante, pues han puesto como en lo público esta necesidad de que se escuchen las otras voces de las mujeres, ¿no? Eso. Claro. A mí me gustaría regresar un poco al tema que hablábamos previamente. Eh, ¿Cómo hacer posible que las mujeres indígenas se den cuenta que tienen instancias que les pueden ayudar, ¿no? Que pueden defender sus derechos, Sí. que pueden procurar mejores condiciones de vida para ellas y bueno, que obviamente no están solas y que tienen el apoyo, ¿no? De impartidores de justicia, de personas que pueden hacer valer sus derechos. Pues pienso que en ese sentido yo creo que la difusión es muy importante. Generar materiales, por ejemplo, para la población indígena, el tema de las radios comunitarias, por ejemplo, es una ventana, creo que es de oportunidades. Pienso que si las instituciones nos tomásemos en serio y conociéramos un poco el contexto de cómo viven, eso nos da herramientas para generar materiales, para generar pues narrativas, contextos, para que ellas puedan conocer sus derechos, ¿no? Pienso, por ejemplo, el tema de las lenguas indígenas, es bien importante saber que pues casi, pues pocas culturas escribimos nuestras lenguas, la mayoría es una cultura verbal, ¿no? Oral. Entonces, por eso es importante generar materiales auditivos, por ejemplo, ¿no? Y acudir a las radios comunitarias, que son las que más difunden. Pienso en eso y pienso también en algo muy importante que comentó, como este acceso a la información. Creo que eso es muy importante para las comunidades, saber las comunidades cuánto presupuesto se asigna a determinadas instituciones, cuánto se dedica incluso para ellos mismos, pues, ¿no? Eso es muy importante porque pues la información es poder, ¿no? Entonces creo que es muy importante y pues más si las recibimos en nuestras lenguas. Entonces creo que ese es un tema importante y la sensibilidad que tengan los servidores públicos de comprender la composición cultural de México, porque finalmente eso es, el reconocer que hay culturas indígenas y valorar las lenguas indígenas, las culturas, los conocimientos y todo lo que hay, ¿no? Y valorar en serio, no nada más pues, pues decir que valoramos y no nos metemos como en el fondo, ¿no? A resolver problemáticas de derechos que tienen estas comunidades. Bueno, usted como impartidora de justicia, magistrada, ¿cuáles son los retos, las principales problemáticas que llegan a enfrentar las mujeres indígenas, por ejemplo, en sus comunidades? O sea, sabemos que todavía hay situaciones de riesgo, problemáticas para ellas, que a lo mejor no son muy divulgadas o no son dadas a conocer pues ampliamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas que llegan a enfrentar? Ay, pues son varias. Yo identifico que las mujeres indígenas actualmente, las problemáticas que aún se tienen, pues comentaba yo que aún actualmente hay todavía mujeres que están en el analfabetismo, ¿no? Que son esas mujeres que tienen mayores de 15 años y que todavía no tienen como las herramientas para acceder a la información.
Creo que el tema de la violencia de género también es un problema pues que está ahí latente y que hay que reconocerlo, pues que ahí está la problemática. Otra de las problemáticas creo que es el acceso a sus derechos en general, por ejemplo, el acceso a la salud, el derecho a que sean garantizados sus derechos culturales, por ejemplo. Los derechos culturales me refiero a que sea respetada su lengua, a que sea respetada su, pues, su forma de vestir y de ver el mundo, los derechos económicos que también son importantes, este derecho también que tienen al territorio. En muchas comunidades pues viven en conflictos territoriales y creo Claro. que eso también pues las afecta, ¿no? Y pienso también que en el derecho de las mujeres a la participación política, que sea garantizado como desde este plano como de igualdad. Pienso que eso es lo que son los retos principales que tienen las mujeres y pues pienso que nosotros como instituciones en los diferentes niveles pues tenemos esa responsabilidad de mirar como el contexto, ese contexto justo que es donde hay una falta de acceso de derechos, mirarlo y hacer algo en consecuencia. Justamente usted hablaba de esta importancia de que la sociedad reconozca el valor cultural y tradicional, ¿no? Que tienen estos pueblos originarios y por tanto las mujeres indígenas. ¿De qué manera ser realmente conscientes a la sociedad de todo ese aporte cultural que tienen las mujeres indígenas para nuestro país? Ay, pues pienso que las instituciones tenemos una responsabilidad ahí, por ejemplo, hacer este tipo de actividades, de de difundir la importancia es importante. Pienso que si las instituciones pues generásemos esta conciencia, esta sensibilidad, es como el tema de los medios de comunicación, ¿no? Si nosotros, ¿cuánta información no recibimos de los medios de comunicación? Y la abrevamos y la incorporamos. Entonces pienso que de igual manera los medios de comunicación pues tienen una gran tarea, pues, ¿no? Un gran aporte como en ese sentido. Y sobre todo, pues, generar procesos de conciencia. Yo creo que a la fecha sí hemos avanzado y a la fecha por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, reconocer ese avance y saber que pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y que personas como ustedes que están interesadas en este tipo de programas, pues eso ayuda también. De manera general creo que eso es estar conscientes del país en el que vivimos y de pues la composición cultural que tenemos. Sí. Y bueno, como usted lo mencionaba, los aportes han sido muy importantes hasta la fecha. Digamos, por ejemplo, ahora el reconocimiento de las mujeres en su participación en los cargos de elección, que hay más magistradas, que hay más juezas, que hay una mujer titular del Poder Judicial de la Federación Sí. por primera vez en la historia. Eso es decir mucho, demasiado, ¿no? Del avance que han tenido las mujeres, del empoderamiento. Entonces, yo en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted cómo se siente de ser magistrada? Bien, fíjate que cuando comentabas esto de que qué más hace falta, yo pensaba un poco en yo recuerdo el año pasado, creo que hubo un concurso que justo la ministra Norma dio un discurso muy emotivo y en el que ella decía, es que necesitamos todavía acciones afirmativas, porque todavía no está como el piso parejo, pues, ¿no? Entonces, pienso un poco en eso, que en el tema, en este sector que es de las mujeres indígenas, sí haría falta, pienso, habría que pensar bien cómo diseñar políticas públicas como acciones afirmativas que puedan revalorar estos conocimientos que tienen las mujeres y pues avanzar, ¿no? Y creo que es importante el tema de las acciones afirmativas y también creo que es muy importante reflexionar eso, que lo incorporemos, que la sociedad lo incorpore en su pensamiento y que ya no, que si quitan esa acción afirmativa no volvamos pues a lo mismo, sino que ya lo aprendamos y de ahí como en adelante. ¿Y cómo me siento? Pues la verdad es que me siento pues muy comprometida, me siento muy comprometida
porque el hecho de que yo esté aquí podemos decir, pero ¿cómo dices que las mujeres no están? Si mira, tú lo lograste, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad son como pequeños logros, pero las mujeres, de mis propias comunidades, o sea, también están pasando una falta de acceso a derechos. Entonces, sí me siento contenta, pero sobre todo muy comprometida de que realmente se avance sustancialmente y que no sea nada más como la apariencia, ¿no? Y que también las decisiones que yo tome en el ámbito de mi trabajo, pues sea para defender a más mujeres, para que logren accesar a los derechos y pues por eso también para mí es importante esto, difundir lo poquito que yo pueda difundir para que pues generar más conciencia y a lo mejor más adelante pues no a lo mejor, sino que como con ese reto de que más mujeres puedan acceder a estos derechos, ¿no? Y esto es muy importante porque si no, en los pueblos, si no avanzamos todos, pues no tiene mucho caso, pues, ¿no? Entonces es importante que, por eso las mujeres indígenas, pues, decimos mucho que no nada más nosotras, sino que todo el pueblo, pues, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, avancemos. Esta importancia del derecho colectivo, de que toda la comunidad, porque sí, si no logras el reconocimiento de tu lengua, que es colectivo, que es un derecho colectivo, pues no vas a lograr acceder a un traductor, que es un derecho individual, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que, que no sea yo solamente, sino que también los hombres, también las mujeres de las comunidades, pues puedan estar en espacios y que puedan ejercer sus derechos. No, y como usted menciona, fue justo la lucha de los pueblos originarios los que dieron pie a que también la mujer pudiera participar en estos temas y que aparte se tuviera un reconocimiento constitucional de sus derechos. Y no solamente eso, ¿no? Se abrieron espacios para que pudieran plantear sus exigencias desde sus propias necesidades. Magistrada, pues yo le agradezco mucho que haya participado con nosotros, que se haya abierto, que haya compartido su conocimiento y bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí. Le agradecemos por haber estado en esta transmisión del canal del Poder Judicial de la Federación y lo invitamos a seguir con la señal del canal. Hasta pronto.